Entonces vamos avanzando porque nos toca dos temas, nos toca, o tres temas, nos toca fractura de tobillo, fractura de calcáneo y fractura de astrágalo. Los tres nos toca, ¿ya? Bueno, quien dice quién no ha dado un mal paso en su vida, todos hemos dado un mal paso en nuestra vida. Algunos de repente corriendo, de repente que ya nos hacíamos tarde por llegar y ese doctor le gusta jalar, corre, decía corre y se nos torció el tobillo, ¿no? Entonces, lo bueno que hay que saber nosotros es diferenciar, ¿no? ¿Qué es un esguince? ¿Qué es una luxación? ¿Qué es una fractura? No sé si alguien de ustedes me podrá indicar o diferenciar lo que ustedes entiendan. Ojo, yo he empezado también como ustedes. Muchas veces tenemos vergüenza de hablar, pero es la mejor manera para aprender. Que se van a reír nuestros compañeros, sí, pues se van a reír, pero al final, cuando estemos solo con nuestros pacientes, ahí vamos a ver quién se ríe, ¿no? Así que los que quieren participar, bienvenido. No sé si alguien sabe ustedes en lo que es la diferencia entre un esguince, una luxación y una fractura, ¿no? ¿Alguien puede Doctor, opinar? doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, los esguinces son más a nivel de ligamentos. ¿Ya? eh, Pueden ser como una distensión o también ruptura. En lo que es fracturas, comprometen a todo lo que es el tejido óseo, ¿no? A los huesos. ¿Ya? Y los luxaciones podrían comprometer a lo que son las articulaciones. Las luxaciones. Ya, Sí. perfecto. Mira, yo te he entendido claro lo que tú te quieres referir. ¿Ya? Está bien, Dayana. A ver, otro de tus compañeros que quiera opinar. No sé si están viendo una pizarra ustedes ahorita. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ir a tobillo, pero en todas las articulaciones va a suceder. No soy dibujante, no se rían de mi dibujo, ¿ah? No soy muy dibujante, pero no se van a reír. Más o menos este es un tobillo, esta es la tibia, y por acá nos viene lo que es el peroné. No sé si están ubicando. Sí, doctor. Perfecto. Y acá abajito tenemos donde se meten, vemos acá como dos deditos, ¿no es cierto? Son los malleolos. Y acá tenemos nosotros nuestro astrágalo. Después del astrágalo va a venir lo que es el calcáneo, ¿verdad? Pero miren, estos son huesos, ¿no? Tibia, la T de tibia, el peroné o fíbula que lo conocen algunos, el astrágalo y el calcáneo. ¿No es cierto? Y está en una, ya tenemos la forma nosotros, ¿no? Tenemos la forma. Miren, un esguince, ustedes dicen un esguince, para nosotros es esguince, pero para el que no estudia, no sabe medicina, es una torcedura. ¿Qué quiere decir? Como estos son huesos, esto está sujeto por ligamentos, para acá están todos los ligamentos. Cuando yo me tengo un traumatismo acá a nivel de mi tobillo o cualquier articulación, ¿no? Me hice, como decimos, me torcí el tobillo, pero después vuelve a su forma, o sea, no ha salido ningún hueso de su forma de articulación, es un esguince, o sea, se mantiene dentro de su anatomía normal la articulación, es un esguince. ¿Cuándo es una luxación? Cuando ya se altera toda la articulación. ¿Qué quiere decir? Viene así. Miren cuál es la forma. ¿Tiene forma? No, no tiene la forma. La articulación se alteró, la forma de la articulación. Porque acá quedó, mira, un espacio. ¿Ve?
pero los huesos están íntegros. Cuando haya una deformación o una alteración anatómica de la articulación y no hay fractura, eso se llama una luxación, lo que es diferente al esguince, ¿no? Al esguince, miren cómo está en su posición. Produjo el traumatismo, hubo un estrés, hubo un traumatismo en mi tobillo, pero no se movió, se quedó en su posición. En el otro, ese es un esguince. Cuando yo tengo una luxación, salió el hueso de su lugar, me dice, ¿no? Pero los huesos están íntegros, no hay fractura. Eso es una luxación, ¿no? Y cuando hay una fractura, ya hay una descontinuidad del hueso, seguimos el hueso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una luxación pura, pero cuando yo veo que este huesito no está en su lugar y estos huesos están así, hay fracturas por acá, eso se llama ya una luxofractura. Entonces vamos a partir de eso. Un esguince, ¿qué quiere decir? En los tres hubo un accidente, hubo un estrés, ¿no? Pero su articulación en un esguince sigue igual, no se ha alterado. En una luxación sí se alteró la anatomía de la articulación, ¿no? Se alteró, pero no hubo fractura. Y en algunos casos hay fractura y luxación. Generalmente, aquí en el tobillo, son luxofracturas las que se producen. Es difícil, ¿no? Es difícil que que en el tobillo solamente haya luxaciones. No sé si podrán ver mis dedos acá. Estos son como los dos huesitos que están protegiendo y acá está mi astrágalo. Entonces es difícil para que esto se mueva para un lado sin que estos huesitos no se rompan, ¿no? O sea, esto es su posición de estos de acá. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre un esguince, una luxación y una fractura. ¿Sí? No sé si te quedó claro eso. Sí, doctor. Sí, doctor. Y eso sucede para todas las articulaciones. Puede ser la articulación del hombro, puede ser la articulación de la cadera, la de la rodilla, ¿no? Y todas las articulaciones que podemos tener, ¿no? Por eso el paciente que cuando tiene un traumatismo, ¿qué se le hace después? Se le saca una placa, ¿no? El tobillo está bien hinchado y se le sacó una placa, una radiografía. Y después dice, mira, no encuentro ni fractura, no hay fractura, no hay luxación, o sea, el hueso está dentro de su posición, ¿qué me queda? Un esguince de tobillo, ¿no? Así les van a llegar. El día que ustedes estén en su centro de salud, que van a estar de repente, ojalá que, ¿cuántos son ustedes? 33, ¿no? Más o menos. Más o menos, Sí. ya, ojalá que los 35 sean traumatólogos, ojalá. No, mentira, muchachos, lo que ustedes desean, bienvenidos. Ya, entonces esa es la diferencia entre los diferentes tipos de lesiones, ya saben, entre esguince, luxación y fractura, que es lo que más vamos a ver. ¿Ya? Entonces salimos de la pizarrita y vamos, uy, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hice? Dejó de compartir, doctor. Ya, listo. Nuevamente estamos ahí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, ahora sí partimos. ¿Quiénes forman? El primero vamos a ver fractura de tobillo. Para ver fractura de tobillo, lo primero que yo debo saber, ¿quiénes forman el tobillo? Miren, acá lo vemos. ¿Qué toma es esta? Sería la que estoy señalando. ¿Sería una toma que lo están viendo de frente o de costado o lateral? La primerita. Lateral, doctor. Lateral, ¿verdad? Siempre en una articulación o en una radiografía o en una vista, yo siempre debo pedir mínimo 2 incidencias. Una que es de frente y uno es de lateral, ¿no? Así como ustedes, los chicos y las chicas piden foto, a ver, mándame una foto de él, le piden, pero está de frente, a ver de perfil cómo está, ya siempre. Así cuando ustedes están en traumatología, cuando ustedes de repente están en un hospital trabajando, no se dediquen a ver una sola placa, solamente las 2 tomas siempre pidan, una de frente y otra de al mínimo 2. Entonces partamos de quienes forman el tobillo, ¿no? Vemos acá en esta posición, vemos que está formada la articulación del tobillo, está formado por estos 3 huesos. La fíbula o peroné, la tibia y el astrágalo. El astrágalo también se le llama talus y al peroné también se le llama fíbula. Entonces, eso forma la articulación del tobillo. Pero la articulación del tobillo lo van a encontrar todos ustedes también en algunas articulaciones que se llama talocrural. Así lo van a encontrar en algunas revisiones. ¿Ya? La articulación talocrural, le van a decir, ¿cuál será? No me enseñaron, pero ya saben ahora, la articulación del tobillo son talocrural, ¿ya? Y esto, antes de continuar, siempre acá, cuando ustedes relaten su historia, el pie se divide en 3 funciones, en 3 partes. El pie,
aprovechando esta figurita, vamos a ver con el pie, porque después vamos a ver también la fractura de lo que es el calcáneo y es el astrágalo. Perdón, el astrágalo y el calcáneo. Entonces, lo que está de esta línea hacia atrás, que está formada por el astrágalo y el calcáneo, se llama retropié. Aquí tenemos el hueso del cuneiforme, las tres cuñas y el cuboides forman el medio pie. Y desde el metatarso hasta las falanges forman el antepié. O sea, esto les permite a ustedes cuando van a relatar una historia, van a decir paciente, presenta un estrés, después van a saber qué es embargo, embaro, qué sé yo, y presenta dolor a nivel del medio pie. Entonces el traumatólogo o el médico va a sacar, medio pie. Entonces yo me voy a indicar que la lesión puede ser fractura o lesión esguince o una luxación a nivel de las tres cuñas del cuboide, ¿no? O el escafoide. Ya saben ustedes que es el medio pie. O pueden decir del antepié. Paciente presenta una lesión a nivel de antepié. Ya sé. Puede ser a nivel de los metatarsianos o a nivel de las falanges. Pero si ustedes me dicen el paciente presenta una lesión a nivel de retropié, yo puedo decir, puede ser a nivel de calcáneo o a través del astrágalo. Entonces, no olviden esto, es aprovechando esta figurita. Entonces, acá nuevamente tenemos la vista. Hay una vista anterior de la articulación del tobillo. ¿Quiénes forman la articulación del tobillo? La parte distal de la tibia, la parte distal del peroné y la parte superior del astrágalo. Esta es la vista anterior. Y acá tenemos otra vista posterior. Sigue nuevamente la tibia, tenemos la fíbula peroné y el astrágalo. Al astrágalo también le conocen con otro nombre, que le conocen como talus, ¿ya? Y acá hay antes de pasar, aquí vemos la articulación del tobillo, también les decía que se llama talo crural, y hay una articulación que se forma entre el astrágalo y el calcáneo, que se llama articulación subtalar. Esto es importante saber, porque ya les voy a decir cómo realizamos el movimiento del pie. Entonces, grábense esas dos cosas. Grábense lo que es la articulación del tobillo o talo crural y la articulación subtalar. Si yo les preguntara quién forma la articulación talo crural, ustedes me pueden decir, es el astrágalo, es la tibia y es el peroné, la parte distal del peroné, la parte distal de la tibia. Y si yo les dijera quiénes forman la articulación subtalar, ustedes me pueden responder, es el astrágalo y el calcáneo. No sé si hasta ahorita hay una pregunta. ¿Están ahí? No, Sí está, doctor, ¿no? todo claro. Okay. Complicado enseñar por vía web, no importa. Como les decía, entonces, en el tobillo, ¿no? Esos son huesos. Si nosotros retornamos a estos, son huesos, son cosas duras, ¿no? Y estos, para que se mantengan, tienen que estar sujetados por algunas estructuras, ¿no? Para mantenerlo en esta posición. Porque si yo pongo dos cosas duras y no está sostenido por algo, esto se va a caer. Entonces, esto necesitamos sostenerlos por unos ligamentos para que lo sostenga. Entonces, tenemos aquí, vamos a hablarlo de los ligamentos. Volvemos a esta figurita. Tenemos unos ligamentos que unen entre la tibia y el peroné, y hay otros ligamentos que unen, por ejemplo, el peroné a las diferentes otras estructuras, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Hay unos ligamentos, como les digo, que sostienen entre el peroné y la tibia, y hay otros ligamentos que sostienen, por ejemplo, la tibia con el astrágalo, todos estos huesitos, el astrágalo, el calcáneo, el cuneiforme. Igual, el peroné también se sostiene con lo que es los ligamentos que sostiene tanto que van a unir al astrágalo, al calcáneo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Miren, los ligamentos que unen, vamos a ver los que unen el peroné con las diferentes estructuras, no con la tibia, sino con las estructuras que están hacia la parte inferior. Se llama los ligamentos laterales del tobillo, ¿no? Aquí vemos los ligamentos laterales del tobillo. Entonces, ligamento peroneo astragalino posterior, ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento calcáneo fibular. Entonces, ¿cómo vemos? Estos no se unen a la tibia, se unen a los diferentes huesos que están en la parte inferior. O sea, se unen ante el calcáneo, se unen hasta el astrágalo, ¿no? Esos son los ligamentos laterales del tobillo.
Pero así como hay ligamentos en la parte lateral del tobillo, hay unos ligamentos que van a unir la parte medial, que está la tibia, con las diferentes estructuras que están inferiores, que se llama el ligamento colateral medial. Entonces, los que están en la parte externa, ¿no? Son la parte externa, se llama ligamento colateral lateral, porque está en lateral. Y el ligamento colateral medial, que están en la parte medial, que unen la tibia con las diferentes estructuras como el calcáneo, el astrágalo y el cuboides, ¿no? Eso se llama ligamento colateral medial, se llama el ligamento, también tiene un nombre, ligamento del teodeo. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una lesión, ¿no? Una lesión en mi tobillo, pero si continúa la forma, los huesos no se han alterado? ¿Cómo se llama esa lesión? Luxación. Luxación. Luxación es cuando se deforma la Esguince, articulación. esguince, Pero en esto esguince, solamente, por doctor. ejemplo, llegué con mi tobillo bien hinchado. Le saco una radiografía, pero los huesos están dentro de su posición. Esguince, doctor. Un esguince. Ustedes escuchan a los que les gusta el fútbol, el vóley, le dicen, tuvo un esguince. Y usted dirá, uy, sí, esguince. ¿Qué quiere decir un esguince? Que cualquiera de estos ligamentos se han tenido que romper, pero no todos. Por eso se mantienen en su posición. ¿Ya? La articulación tiene la forma. ¿Ya? Eso es un esguince. Ahora, cuando van a escuchar ustedes, van a decir un esguince. Ah, ya. Perfecto, doctor. Pero, ¿cuál es el lado? ¿Lado lateral o lado medial? ¿No? Y una preguntita ya que ustedes llevaban anatomía, volviendo a la diapositiva anterior. ¿Cuál es lateral y cuál es medial? ¿La tibia es medial o el peroné es medial? Tibia es medial La y tibia es el peroné medial. lateral. Exacto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si llega un paciente, ¿no? Llegó un paciente, me va a llegar ahí a su consulta de ustedes, van a estar sentados, usted llega a la emergencia y van a decir, doctor, el paciente viene con bastante dolor, pero mire, la placa no hay nada no hay nada momento, no hay nada en cuanto a fractura, a hueso, porque en la radiografía solo vemos hueso. Y para ver partes blandas, ¿qué solicitamos? Ecografía. Ecografía, exacto. Ecografía. Entonces, lo que yo voy a pensar es que ya no hay alguna fractura, el hueso está en su posición, digo, un esguince, pero de alguno de estos ha tenido que lesionarse. Puede ser la parte lateral, que puede ser el ligamento colateral lateral, o puede ser la parte medial, que es el ligamento colateral medial. Entonces, yo le puedo decir, señora, sabe que usted ha tenido un esguince, y el ligamento, la estructura que sostiene la tibia con las demás estructuras inferiores se ha lesionado, se ha roto. Entonces, al paciente, ¿qué le dejamos? Que repose, le dejamos sus analgésicos y que no pise, y en unos tiempos se va a curar, depende del grado que tenga, ¿no? Entonces, ya sabemos lo importante, quiénes sostienen al tobillo. Este es los ligamentos que unen, si es en la parte lateral, que une el peroné con las estructuras están inferiores, que son el astrágalo y el calcáneo, ¿no? Más no la tibia con el peroné, porque esos tienen otro nombre, otros ligamentos. Y los ligamentos colateral medial son los que unen la tibia con el astrágalo, el calcáneo o el escafoide, ¿ya? Y una pregunta, el astrágalo, ¿con quién en la parte anterior? Ya sabemos que el astrágalo se une o forma una articulación con el calcáneo. Es en la parte inferior está el calcáneo. ¿Y con quién se une en la parte anterior? El astrágalo. ¿Cómo se llama este huesito que ustedes ya llevaron a anatomía? ¿Con las cuñas? No. Las cuñas están, mira, si usted lo ve, las cuñas están más adelante. Cuboides, navicular. El calcáneo con el astrágalo, les he dicho, ¿no? Ajá, astrágalo. El astrágalo. Sí. ¿Con qué hueso creen que se une el astrágalo? Hay dos, navicular y cuboides. Ya, el navicular, ¿con qué se le conoce también el nombre del navicular? Para que se aprendan, porque esas preguntas a veces vienen en exámenes de residentado, ¿ah? ¿Escafoides? Escafoides. Entonces acá aprenden una mnemotecnia, miren. Astrágalo empieza con una vocal. Escafoide empieza con una vocal. Y entonces esos se unen. Y el calcáneo
se une con el cuboides. Calcáneo es una consonante y con el calcáneo, con el cuboide, se van a unir. No se olviden de esa mnemotecnia, ¿ya? Entonces ya sabemos cuándo es un esguince, ya sabemos cuándo es una luxación, y ya vamos a ver con lo que es fractura. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que venga con bastante dolor y ustedes presionan la parte medial, ¿qué ligamento posiblemente sea lesionado? El deltoideo. El del teodeo, perfecto, ¿no? Y si ustedes viene el paciente con el tobillo bien hinchado, y ustedes presionan la parte lateral, ¿qué ligamento se ha lesionado? Lateral, lateral. El colateral lateral. Perfecto, muchachos. Esos son los que unían, ¿no? Los que unían, les decía, los ligamentos que unen el peroné con la parte inferior. ¿Cuáles son la parte inferior y la parte anterior? ¿Cuáles son la parte inferior? Los huesos que forman. Ya sabemos que son el calcáneo y el astrágalo, y el cuboide, y el navicular o escafoide, que ustedes lo conocen. Pero hay unos ligamentos que unen la tibia con el peroné. Miren, ya no va a unir esos ligamentos que era el colateral lateral y el colateral medial, que unían de estas posiciones hacia abajo. No, ahora sí son los ligamentos que unen ¿qué? Le unen la tibia con el peroné. Ese sistema de ligamentos se llama sistema de sindesmosis, ¿ya? La sindesmosis, no se olviden. O sea, tenemos ligamentos que une la tibia con los huesos que están inferiormente, tenemos ligamentos que une el peroné con los huesos que están en la parte inferior, pero hay un sistema que une la tibia con el peroné, eso se llama sindesmosis. No se olviden, ¿ya? Entonces acá. Entonces, estos ligamentos que une la tibia con el peroné se llama sindesmosis. ¿Y quiénes forman la sindesmosis? Miren, acá pueden ver ustedes un ligamento, ¿no? Acá vemos, ¿no? Acá vemos un ligamento. Si lo vemos de la parte anterior, esto se llama ligamento, los que estamos formando la sindesmosis, no se olviden, les voy a poner una pregunta, ¿quiénes forman la sindesmosis? Y ustedes tienen que responderme. Entonces, la sindesmosis está formada por el ligamento tibio peroneal o tibio fibular, antero-inferior. Acá está, ligamento de tibio fibular antero-inferior. Y si nos vamos en la parte posterior, también habrá uno posterior. Acá está, ligamento tibio femoral ínfero posterior. Entonces, ¿quiénes forman? Son formados por 4 ligamentos, de los cuales, ¿no? Hay un ligamento que es la tibio peroneo y ínfero anterior, y así también hay un ligamento tibio peroneo o tibio fibular ínfero posterior, ¿no? Pero aparte, ustedes ven acá que hay otro ligamento, ¿no? Que une el ligamento transverso, que une acá también, y el ligamento interóseo, ¿no? Esos 4 ligamentos unen el peroné con la tibia, ¿no? ¿Cuántos son? Son 4. ¿Cuáles son? El ligamento tibio peroneo póstero inferior, y si hay póstero inferior debe haber póstero anterior, perdón, antero inferior, ¿no? Y el otro es el ligamento transverso y el ligamento interóseo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú te lesionas el tobillo puede haber lesión del ligamento colateral medial, puede haber lesión del ligamento colateral lateral y puede haber lesión de la sindesmosis. Esos 3 tipos o esas 3 estructuras yo tengo que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que yo voy a operar voy a determinar, este paciente tengo que operarlo. Puedo tener un paciente que solamente tuvo una luxación, no hubo fractura, hubo una luxación, pero yo a través de mis estructuras o a través de mis radiografías, de mis mediciones radiológicas, que más adelante lo voy a pasar, y veo alguna estructura que está abierta, digo, no, sí tengo que operarlo, ¿no? Y no habiendo fractura. Entonces yo tengo que ver en eso. O sea, el sistema de sostén que hace el tobillo, tenemos el ligamento colateral medial, el ligamento que se llama, recibe el nombre de deltoideo o deltoides, el ligamento colateral lateral y la sindesmosis.
¿Quiénes forman la sindesmosis? Son 4 ligamentos. El ligamento póstero inferior, tibio peroneo, el ligamento antero inferior, tibio peroneo, el ligamento transverso y el ligamento interóseo. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. Perfecto, no hay ninguna. O no hay ninguna o no hay nadie ahorita en... No, doctor. Ahí están. Ay. ¿Y cuál creen? Ahora vamos a la biomecánica del tobillo. ¿Cuál creen que hacen, cuál creen ustedes que hace el movimiento de mi tobillo? Ya sé que mi tobillo, ¿no? Ya sé cuáles son los ligamentos, ya sé quiénes lo forman mi tobillo y qué movimientos va a hacer mi tobillo. ¿Alguien me puede decir cuál es? A ver, hagan su tobillo, muévanlo su tobillo. ¿Pueden moverlo hacia afuera o hacia adentro su tobillo? Sí, doctor. Sí lo pueden mover. ¿Alguien más? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. O sea, Más su hacia- tobillo hacia arriba y hacia abajo, todo lo hacen, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, Ya. hacia arriba. Hacia arriba, levanten su tobillo. El tobillo solamente, la articulación del tobillo puede hacer 2 movimientos nada más. La dorsiflexión, que es llevar digamos, la punta de los dedos, llevarlo, acercarlo a la tibia. Y la flexión plantar, la punta de los dedos es separarlo de la tibia. La demás movimientos que hace, que ustedes aparentemente dicen es tu tobillo, no lo hacen la articulación subtalar. ¿Se acuerdan quién formaba la articulación subtalar? El talus y el calcáneo. Calcáneo, doctor. Exacto. O sea, aparentemente dice yo lo llevo mi pie hacia adentro, yo lo llevo mi pie hacia afuera, pero está actuando ya la articulación subtalar. Este huesito que se llama el astrágalo, que se une con el calcáneo, ya están actuando, ¿no? Ya están actuando. Entonces, esos son los movimientos. Por ejemplo, acá van a escuchar, le dicen, ustedes van a venir. El movimiento de inversión o eversión, ¿no? Entonces, ¿qué es una inversión? Ya no solamente va a actuar la articulación del tobillo, acá va a actuar tanto la articulación del tobillo y la articulación subtalar o astragalina. Aquí esto actúa. Entonces, en una inversión, yo voy a llevar mis dedos hacia la parte medial. Entonces, ¿qué va a quedar en una inversión? Mi quinto dedo queda pegado al suelo. Y en una eversión, mis dedos van a ir hacia la parte lateral. ¿Quién va a quedar pegado al suelo? El primer dedo, ¿no? Eso ya lo hace tanto la articulación del tobillo y la articulación subtalar. No solamente, porque la articulación del tobillo solamente hace la dorsiflexión o flexión dorsal y la flexión plantar. No sé si quedó claro esto. Sí, doctor. Lo vuelvo a repetir. Sí, doctor, ¿podría volver a repetirlo, por Lo favor? vuelvo a repetir. Vamos a ver, vamos a buscar un dibujito. Miren, volvemos a dibujar nuestra tibia. ¿Y ahora qué pasó? Tengo mi tibia acá. Y acá tengo mi peroné.
Entre los dos, ¿quiénes deben estar? Entre esta cavidad, ¿quién debe estar? ¿Cómo se llama el huesito? El astrágalo, ¿no? El astrágalo. Hágalo. El astrágalo. Y después del astrágalo va a ir abajo el calcáneo, ¿verdad? El Calcáneo. perfecto. Entonces, esto es mirándolo de frente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo miro de costado? Disculpen por el pulso, que recién he salido a operar, el brazo está cansado. Vamos a ver los huesos superpuestos ahí, porque estoy viéndolo de costado. Ya. Hemos dicho que acá lo estamos viendo de frente y acá de lateral, ¿no es cierto? Si mi tobillo, ¿qué hace? Muevo hacia arriba, ¿cómo se llama cuando llevo hacia arriba? Mis dedos hacia arriba, ¿cómo se llama? Dorsiflexión. Dorsiflexión. Dorsiflexión o flexión dorsal, ¿verdad? Y si lo llevo hacia abajo, sería flexión plantar. Plantar. Eso es lo que hace mi tobillo nada más. Pero cuando mis dedos los muevo, digamos, esta es la línea media, ¿no? Acá está una pierna mía, acá está la otra pierna. Si yo lo acerco hacia la línea media, los llevo mis dedos, se llama, ¿cómo se llama? Esta es la línea media. Se llama Inversión. inversión, ¿no? Voy a llevar hacia la parte media, ¿no? Y el dedo que queda pegado es el quinto dedo, inversión. Pero ya no está funcionando acá la articulación, está formando esta articulación, la articulación subtalar, porque esta la puedo mover. Mi tobillo no puedo moverlo para los costados, no lo puedo, sino que también actúa, pero secundariamente, pero ya no es su función directa del tobillo, ¿no? Cuando yo hablo de una eversión, inversión, significa que va a actuar más esta articulación, porque el tobillo solamente hace flexión plantar hacia abajo y flexión dorsal o dorsiflexión, ¿no? Cuando yo hablo ya de eversión, inversión, aducción, ya actúa tanto el tobillo y la articulación subtal o su articulación subtalar. No se olviden de esto, ¿ya? Seguimos. Entonces, no se olviden de la inversión. Miren, en una inversión, el quinto dedo queda pegado, ¿no? El quinto dedo queda pegado, ¿no? Pero mis dedos van hacia arriba. O sea, el tobillo actúa haciendo la dorsiflexión, va hacia arriba, ¿no? Pero mis dedos van hacia la parte medial. Y en la eversión, si yo evierto mi pie, mi planta de pie se va a ir hacia abajo, que estoy haciendo la flexión plantar, pero también la articulación subtalar está llevando mi pie hacia la parte lateral. Porque así van a ser los mecanismos. Los mecanismos de fractura no solamente son en flexión, no, me flexioné el tobillo, no van a decir. Van a decir, vino un estrés en inversión, vino un estrés en eversión. Entonces, el que lo va a leer dice, ha actuado las dos articulaciones, ha actuado la articulación del tobillo y la articulación subtalar. Ahora, otra cosa que quiero que quede claro es la mortaja, ¿no? La mortaja. ¿Ustedes han escuchado de la mortaja? La mortaja lo relacionan a bóveda, nicho, ¿no? No sé si han escuchado ustedes mortaja. Doctor, una consulta. Sí. Doctor, anteriormente había dicho que estrés en eversión e inversión significaba dolor, ¿verdad? Ya. En historia clínica. Claro, lo que pasa, el dolor te produce, el estrés que te produce puede ser un estrés en inversión o un estrés en eversión. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy caminando, ¿no? Y digamos, para que me entienda, me torcí el tobillo, pero me dice, tú vas a decir, pero el tobillo puede torcerse para adentro o para afuera.
Entonces tú tienes que decir, no, fue en inversión. Si es inversión, ¿hacia dónde fue? Hacia la línea media. Hacia la línea media, o sea, hacia adentro, ¿verdad? Claro. Entonces, ese fue el mecanismo. ¿Y qué te produjo? Dolor. O sea, el mecanismo es cómo se fue mi pie. ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿En inversión o eversión? El resultado, ¿cómo va a ser? El dolor. Voy a tener dolor. ¿Ya? No sé si me dejé entender. Sí, o sea, eso le preguntaríamos a la paciente de qué manera fue. Claro, el paciente no te va a decir fue en inversión, Claro. ni sabe el paciente. Sí, El paciente, si te dice así, se va, ni te paga la consulta porque dice que de repente le estás tomando el pelo. Él te va a decir, fue hacia adentro, fue hacia afuera, mis dedos se fue hacia acá, hacia adentro, mis dedos se fueron hacia acá, mi tobillo, mi talón se fue hacia acá. Entonces tú vas a decir, ah, ya, si sus dedos fue hacia adentro, fue inversión. Ya tú anotas en la historia. Paciente refiere que tuvo un estrés en inversión. Ah, perfecto. Va a decir el médico, te va a decir, ah, en inversión. Ah, ya, entonces su pie se iba hacia adentro. Y sus dedos, ah, ya, perfecto. Si te dice paciente, refiere que mientras caminaba, se iba corriendo y sufre, sus dedos se van hacia afuera. No le puedes poner dedos hacia afuera porque ya para médico no va eso. Tú tienes que ponerle en eversión. Entonces ahí, ¿y qué presenta? Luego del cual presenta dolor, limitación funcional. Ya relataste su historia. ¿Ya? Pero ya sabes para dónde se fue su pie, para dónde se fue, para dónde se fue. Eso es lo que quiero que sepa yo a la hora de ustedes redactar su historia. Ahora, okay. Otra que quiero que quede bien claro, la mortaja. ¿Qué es mortaja para ustedes? Miren, mortaja. Si ustedes ven, ¿no? Si ustedes ven, vamos a la pizarrita. Creo que salgo de esta pizarra y voy a otra. Aquí vamos a dibujar, miren. Tenemos el tobillo nuevamente. Tibia. Tenemos el peroné. ¿Y quién va acá? El astrágalo, ¿verdad? Esta superficie, mire, esta área que queda acá, mire, yo lo voy a resaltar. Esta área que queda aquí, ¿no? Queda como una bóveda, mire. Donde se va a ingresar el astrágalo. Esa es la mortaja, ¿no? Donde la cavidad que quede, miren, ustedes lo ven ahí que es como si entrara algo, cuando ustedes han ido al cementerio no han visto un nicho ahí cómo queda, igualito, queda así una estructura. Eso es la mortaja, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿por qué? Porque el día que ustedes van a ver una placa, tienen que ver lo que es la mortaja. La mortaja no va a decir si el tobillo está alterado o no está alterado. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Ya. Entonces, mortaja viene a ser la articulación altamente congruente. Mire, esto tiene que ser congruente. O sea, tiene que encajar acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú eres delgado, tu abdomen no eres voluminoso, tu pantalón tiene que ser 30? ¿Qué pasaría si te compras 34? Se va a caer tu pantalón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esto no está congruente, esta estructura que forma la tibia, que forma el astrágalo, ¿no? Y que va a ingresar, perdón, que forma el peroné y que va a ingresar el astrágalo. Si no está congruente, ¿qué va a pasar con el tobillo? Va a bailar. Y si vamos a estar en este movimiento, tiene que encajar, perfecto, tiene que encajar. ¿Qué pasaría si está muy abierto? Va a ser esto tu tobillo. Y si va a ser esto, va a estar lesionando y al final va a terminar con una secuela que se llama artrosis. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a ver una estructura acá, vamos a ver la mortaja. Entonces, ¿qué más nos dice? Que es un anillo osteoligamentoso que actúa como una pinza, ¿sí? Actúa como una pinza, porque ahí va a ingresar el astrágalo, sujeta al pie, haciendo que se adapte a irregulares del terreno. Por ejemplo, hay un terreno cuando tú empiezas a subir una cuesta, cuando empiezas a bajar la cuesta, tu tobillo va a estar diferente tamaño. Les hago una pregunta. ¿Qué notan de raro con esta imagen que con esta otra imagen? ¿Notan algo de raro? Viendo la mortaja, ya saben que la mortaja es esta línea que se forma. ¿Estará congruente en el grupo 1 y estará congruente en la 2?
No, doctor. En la 2 no hay Hay una congruencia. pérdida de No, espacio en la doctor, 2. en la 2, sí, A ver, no, ven, miren esta flechita acá. ¿Lo ven? La blanquita. Sí, sí, Comparen también. con la primera. ¿Tiene el mismo espacio? no, No, hay más. No, hay más Ujú. espacio. Claro, más en espacio. la imagen de la derecha ve que está más abierto, ¿verdad? Desplazamiento, sí. Hay desplazamiento, ¿verdad? Miren, ¿y hay fractura? No, no hay No. No hay fractura. Entonces, ¿qué hablamos de acá? una, Una luxación. una luxación. Una Luxación, porque luxación. la normal debe estar así. Si encontráramos así, es un esguince. El paciente tiene dolor, pero vemos que está como la figura 1. Ah, mira, es un esguince. Pero si ya vemos así, miren acá cómo tenemos una luxación. Entonces, estas luxaciones, cuando no son tratadas, el paciente va a terminar con una artrosis. Eso es lo que nos preocupa. Eso hay que tratarlo. Y si no lo tratamos, tal vez el paciente va a empezar a caminar, ¿no? Pero después va a haber un remordimiento para el traumatólogo porque va a decir, mira, estuvo abierto, no le dije, se me fue. Y ese paciente va a terminar al final cojo, ¿no? ¿Y qué es una artrosis? ¿Saben qué es una artrosis? ¿Han escuchado ustedes artrosis de rodilla, artrosis de cadera? Sí. Porque hay artrosis. Bueno, la artrosis viene a ser una alteración, un desgaste de la articulación. Ustedes, vamos a la pizarrita a ver. Vamos a la articulación. ¿De qué quiere articulación? ¿Del tobillo? Vamos a la articulación del tobillo. Tenemos la articulación, la tibia. Tenemos el peroné. Y tenemos el astrágalo acá. Entonces, aquí, bueno, aquí vemos que no hay una forma, porque no hay un buen pulso acá, pero acá, ¿no? Toda articulación, ustedes cuando han comido pollo, ustedes no ven en la parte distal ahí como un cartílago. Ese es el cartílago que también nosotros tenemos, ¿no? Entonces, este es el cartílago que está cubriendo. ¿Para qué? Para que dos superficies duras no se puedan desgastar. Entonces, cuando este cartílago se altera y el espacio disminuye, o sea, se alteran las estructuras que protegen al hueso, eso se llama artrosis. Es la alteración, ¿no?, de los componentes de protección de la articulación. Por eso el paciente cuando tiene artrosis, me duele, me duele, me duele. Y le sacas una radiografía, lo encuentra los huesos bien pegaditos, no hay siquiera un espacio. Por ejemplo, volvamos a la foto anterior. Vemos un espacio acá y vemos los bordes bien nítidos. No sé si lo ven los bordes ustedes. No sé si lo logran ver. Sí, doctor. Sí, doctor. Atrás, atrás. Ya, entonces ahí no hay artrosis. Pero el paciente cuando siga así, esto va a seguir bailando, se va a mover, va a hacer movimientos. Ya no va a ser hacia arriba, hacia abajo, sino va a ser a la derecha, a la izquierda, todos los movimientos que no debe hacer el tobillo. Porque el tobillo solamente debe hacer flexo-extensión. Entonces, como ya acá está bailando, ¿no? No se le va a caer así como le digo, si se compran un pantalón, ustedes son 30, si se compran 34, se les va a caer, pero acá no va a ser, pero va a estar bailando hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, y al final se va a deteriorar. Se va a empezar, el cartílago va a desaparecer y los huesos se van a empezar a chocar y va a venir el dolor. Y el paciente te va a llegar por dolor y por dolor y por dolor. Imagínate si lo dejaste pasar esta placa. Dijiste, no, no hay fractura. Sí, señor, no hubo fractura. Sí, no hubo fractura, pero tenía que solucionar esa luxación, ¿no? Entonces, la mortaja, ya saben, a ver, ya saben, ¿verdad? Es una articulación, es la congruencia que hay en esta articulación, todo lo que hay en la articulación. Siempre van a ustedes ver la mortaja acá, toda esta zona van a ver la mortaja. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de fractura, no? Bueno, esto es un conocimiento nada general,
son, dice, vectores de fuerza que vencen las propiedades biomecánicas del hueso. O sea, el hueso es elástico, ¿cierto? Pero cuando ya vence, primero que se rompen los ligamentos, luego ya viene, como si sigue tu tobillo, digamos así, torciéndose o siendo el vector que le causa, ya te viene las fracturas. Entonces, acá vemos fracturas, luxaciones, y a veces las fracturas, esos fragmentos óseos, lesionan al hueso y vienen con lesiones neurovasculares. Entonces, hay mecanismos de producción. Los mecanismos de producción vienen de baja energía y de alta energía. Los de baja energía son en adultos mayores y los de alta energía son en jóvenes. Deme un ejemplo de un mecanismo de baja energía. O más fácil, de alta energía. Un mecanismo. Accidente de tránsito. Accidente de tránsito, ¿no? Por ejemplo, tú te ibas a un accidente de tránsito y te lesionaste, ¿no? Tuvo una fractura de alta energía. Pero de repente ibas caminando por ahí y ¿qué pasó? Te doblaste el tobillo. ¿Es alta o baja energía? Baja energía. Baja energía, ¿no es cierto? En nosotros nos puede producir un esguince, pero en adultos mayores, ese esguince que te produjo a ti ya no te va a producir esguince, sino le va a producir fractura a los adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los adultos... Su densidad ósea. La densidad ósea, ¿no es cierto? Aquellos pacientes, ¿no? Ya presentan su osteoporosis y esa densidad ósea está disminuida y va a producirles una fractura, ¿no? Entonces, si en los niños toleran las deformidades por sus propiedades elásticas del hueso. En el niño es más elástico el hueso. El niño es bien difícil para que se fracture, ¿no? Tú ves a tus sobrinos, a tus hijos, ven a cómo se tira en su cama. Se tira de su cama y no le pasa nada. Hazlo tú, a ver, ahorita. Bueno, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Me tiro y ya por ahí de repente me fracturo el tobillo, ¿no? O sea, en los niños tolera más los vectores, ¿no? Entonces, ya nos habrán dicho a nosotros las fuerzas. Hay fuerzas por tracción, hay fuerzas que el vector puede ser por compresión, por flexión, por cizallamiento, por torsión. Y las variadas, muchas veces hay algunos traumatismos que te producen todas te traccionaste, te comprimiste, tuvo flexión y hubo cizallamiento. Entonces, todos los mecanismos te hubo. Y tú cuando lo miras, pues es un tobillo o alguna fractura que haya producido, te viene no sabes ni por dónde empezar. Mire, todas las fracturas tienen ese mecanismo. Puede ser por tracción, tenemos el hueso, hay un vector que jala hacia arriba y jala hacia abajo. ¿Qué tipo de fractura te produce? Una fractura transversa. Por ejemplo, antes de seguir acá, por ejemplo, ustedes decían, el paciente presenta una fractura de tibia. Y el otro, una fractura de tibia. Y lo miras la placa, la radiografía, y todo, pero mira, acá la fractura es diferente, pero acá es otra fractura diferente, pero ¿tiene fractura de tobillo? Sí, sí hubo fractura de tobillo, pero el mecanismo fue diferente. O sea, si yo tengo un hueso que tiene un mecanismo de producción de la fractura que está en tracción, me va a producir un mecanismo así, miren, transversa. Si hubo compresión, o sea, el traumatismo hubo de arriba y abajo, me hubo compresión, me va a producir una oblicua. Si hubo inflexión, me va a producir una oblicua, pero va a haber, miren, un tercer fragmento. ¿No? Y una fractura del mecanismo que fue una torsión, o sea, una torcedura, como dicen nosotros, te produce una fractura en espiral. Ya ojalá que en algún momento puedan abrir el hospital y puedan asistir ustedes y enseñarles ese tipo de fracturas que hay. Y ustedes me van a decir, pero usted nos dijo, este es en tracción, este en compresión, este en flexión. Porque la radiografía me va a decir, pero no me va a decir cómo fue el mecanismo. No me dice el mecanismo, ¿no? Al no decirme el mecanismo, yo lo voy a sacar por el tipo de trazo de fractura. Miren el mecanismo de fractura. Vamos acá. Hay una clasificación. Dale. Déjalo. Ya, hay un mecanismo, hay una clasificación de fracturas de tobillo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije la sindesmosis? ¿Quiénes forman la sindesmosis? A ver, ¿alguien? Los 4 ligamentos. ¿Cuánto? 4 ligamentos, doctor. Puta, chica, muchachos los adoro. Bien, muchachos. Me están escuchando entonces. 4 ligamentos, ¿no? Pero la sindesmosis, ¿qué une?
La tibia con el peroné. Exacto, porque si yo te digo el deltoideo, eso me une la tibia con las estructuras de los huesos que están inferiores, que son el astrágalo, el calcáneo, el cuboides o el escafoide, ¿verdad? Esos son si yo te digo el deltoide o el ligamento colateral lateral. Pero si yo te digo la sindesmosis, eran 4. ¿Cuál eran? El ligamento póstero o antero inferior, Postero inferior. el póstero inferior, el ligamento, Interóseo. el interóseo, y nos falta El uno. transverso. Transverso. Perfecto. Entonces, miren, esto era a nivel, miren, se unen, cuando une el peroné con la tibia. Pero cuando la fractura me produce debajo de ese ligamento de la sindesmosis, se llama infrasindesmal, porque está debajo de la sindesmosis. Miren, no estoy cogiendo acá las estructuras de los ligamentos colaterales, estoy hablando de la sindesmosis nada más, ¿no? Si ustedes trazan un trazo por la mortaja y está debajo, es una infrasindesmal. Ahora, cuando está en toda la unión, miren acá donde empieza, la fractura está en toda la mortaja, miren cómo y se va hacia esta zona, es una transindesmal. Pero cuando está encima la sindesmosis, miren acá viene acá la mortaja, pero está arriba, se llama una suprasindesmal. Vamos a la figurita, les vamos a enseñar la figurita. No sé si me habrán entendido o ya me entendieron Doctor, acá. ¿podría Lo repetir repito, esa lo parte? repito, lo Sí, repito. por favor. A pedido del público, lo repito. Pero ahora con sus dibujos, ¿ya? Ya. ¿Se acuerdan? Sigamos los dibujos. Tenemos la tibia. Tenemos el peroné. La sindesmosis viene a partir de acá, ¿no es cierto? Vamos a dibujar la sindesmosis. La sindesmosis, si la estamos viendo acá, miren, ¿ah? Viene, si es en la parte anterior, es la antero inferior. Si es en la posterior, postero inferior, tenemos el transverso y el óseo, ¿verdad? El interóseo. Hasta acá, miren, tengo la sindesmosis, ¿verdad? No estoy hablando de estos ligamentos, ¿ah? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una fractura? Miren acá, ven. De esta línea, mira acá. ¿Qué sería? ¿Infra, tran o supra? Infra. Infra. O sea, las lesiones son infra, trans, que significa aquí cuando cruza la sindesmosis, y el otro supra. Entonces, miren, acá viene la sindesmosis, ¿verdad? Que es el ligamento póstero inferior, el antero inferior, el transverso y el interóseo. Entonces, cuando es debajo de la sindesmosis, que es la sindesmosis que une la tibia con el peroné, se llama infrasindesmal, porque es de la sindesmosis. Cuando yo tengo una fractura que comienza para acá y se va para acá, ¿qué tipo de fractura es? Estoy en articulación, transindesmal. Pero cuando yo tengo una fractura supra, o sea, de encima de la sindesmosis, ¿cómo se va a llamar? Suprasindesmal. Suprasindesmal. Ese es un tipo de fractura. Si a usted le pregunto qué tipo de fractura, pero solamente cuando el peroné está fracturado, ¿no? Ese es para el peroné. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo mi fractura así? Antes de continuar, ¿ustedes saben qué es malleolo? Son las apófisis, la apófisis del peroné. Eso que tocamos, ¿verdad? Que nos tocamos el tobillo, me dice, me duele el malleolo. ¿Y cuántos malleolos piensan que hay ustedes? Dos, Dos, ¿no es cierto? Dos, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo acá a la fractura de este tipo del peroné, solo del peroné, yo puedo ver que es una infrasindesmal, transindesmal y suprasindesmal. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo fracturas así? Tengo mi fractura acá. ¿Qué tipo de fractura sería? Transindesmal. Transindesmal, perfecto, ¿no? Pero ¿qué tengo acá? Pero también tuve fractura acá, mira, ven. O sea, tuve en el malleolo lateral, pero tuve en el malleolo medial.
Entonces, aquí hablamos, ya no sería unimaliolar. ¿Qué sería? Bimaliolar. 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 Antes ya, bueno, ya que estamos aquí, esto es visto de frente, tenemos 2 maliolos, pero nosotros tenemos 3 maliolos. Si nosotros nos vamos a la parte posterior, lo vemos al tobillo, vamos a verlo al tobillo parte de la parte de vista o proyección lateral. Tengo mi tibia y tengo mi peroné. Bueno, acá no es tan big, pero vamos. Aquí. ¿Esta qué vista que estoy dibujando, qué vista es? Lateral. Lateral. Entonces, yo en mi imagen lateral, yo tengo otro maliolo, que se llama maliolo posterior. O si a ustedes alguna vez en su examen les preguntan cuántos maliolos tenemos, son 3. Solamente puedo palparlo 2. El lateral y el medial. En la radiografía sí puedo yo encontrar otro tipo, el tercer tipo de maliolo, que es esta estructura de acá, que lo vamos a ver en alguna imagen. Entonces, cuando ustedes me dicen, de acuerdo, doctor, acá sí hay una fractura, pero ¿sabe qué? Es una fractura bimaliolar. Ahí digo, se fracturó el maliolo lateral y el maliolo medial. Pero a la vez le voy a decir, y en el peroné, ¿qué tipo de fractura es? Es una infratindesmal, transindesmal o supratransindesmal. Perfecto. Pero entonces le voy a decir, y esto es visto en una sola imagen, y en la imagen posterior, ¿qué hay? También está el tercer maliolo. Entonces, dentro de los tipos, pueden ser una fractura unimaliolar, que solamente está fracturado el peroné, que puede ser infra, puede ser trans o puede ser supra. Puede ser bimaliolar, son los 2 maliolos, y puede ser trimaliolar, o sea, los 3 maliolos. Ahora en adelante ya ustedes se van a grabar que el tobillo tiene 3 maliolos, solamente 2 son palpables, el tercero no es palpable. Por más que ustedes se lo estén tocando ahorita, no lo van a palpar, porque hay una estructura ahí que cubre ese maliolo. ¿Alguien me puede decir qué estructura es? ¿El tendón de Aquiles? El de Aquiles, perfecto. Ya ustedes están para traumatólogos, ya me di cuenta. Ya. Entonces, eso era estamos acá. Y miren cuáles son. Cuando me viene los mecanismos pueden ser lo que les decía, inversión, puede ser eversión, o aducción o rotación, ¿ya? Miren, ¿cuándo me va a producir una fractura infrasindesmal? O sea, cuando la fractura, el trazo de fractura está debajo de la sindesmosis, ¿no? Me va a producir, el mecanismo va a ser una inversión. O sea, ¿hacia dónde van a ir tus dedos? Hacia la parte medial. Pero si tus dedos van hacia la parte externa, o sea, el mecanismo es una eversión, te produce una transindesmal, ¿no? Y cuando es supra, me produce el pie en abducción y rotación. ¿Qué es abducción? Porque hay aducción y abducción. Abducción, porque se va Reducción para lateral. lejos de la vía media, o sea, lejos de la línea Claro. media. Ajá, A lejos ver. de la- No sé si... Vamos a... porque ustedes van a decir, pero eversión, inversión, abducción, confunde los términos, ¿no? Nos queda 2 minutos. Si ya cierran, me avisan el otro link para poder entrar, ¿ya? Vamos nuevamente acá a nuestra figurita. Doctor, sí era lo mejor para que no se interrumpa su explicación. Ya. A ver, no sé, pues si ustedes están de acuerdo. Sí, doctor, para que no se interrumpa. No, porque ustedes están que lo comandan, pues ciérrenlo ahí y me vuelven a crear otro link para poder entrar. Sí, es el mismo doctor. Ahorita finalizo y vuelve a ingresar a la misma reunión. ¿Verdad? Recording in progress. Ya, este es mi pie. ¿Qué pasa? Mira, ahí estoy, ya ven mi pie. Si yo hago mi pie para acá o para acá, hagan la idea que esta es la línea media. Si yo hago mi pie, lo uno a la línea media, ¿cómo se llama? Aducción, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Hola.
Sí, doctor, aducción. Ya. Pero mira, no he levantado mi pie para nada, está pegado al suelo. Pero si yo hago hacia afuera, se llama Abducción. abducción. Pero ¿qué pasaría si yo levanto mi pie así? ¿Ve? Mis dedos solamente queda el dedo acá. Lo estoy llevando hacia afuera, pero lo estoy levantando mi dedo. ¿Ya cómo sería eso de acá? La línea media es esta. Se llama eversión, pero ya no está plano, ¿ah? Lo estoy levantando, miren, ¿ah? Ese sería una eversión. Pero si yo levanto mis dedos, ya estoy levantando, no estoy en aducción y abducción, ¿ah? Si yo lo estoy levantando, ¿qué sería? Pero me voy hacia la línea media. ¿Cómo se llama eso? Inversión. Inversión. ¿Ven la diferencia? No sé si quedó clara la diferencia. Doctor, por momentos se iba a su imagen. ¿Mi imagen se va? Uy, hay que atraparlo. Espérate, ahorita lo atrapamos. ¿Podría volver a repetir esa? Lo repetimos, no hay problema. Por favor. Ya. Mira, tenemos... Acá vamos a ver. Creo que ya nos vamos a demorar más. De ahí avanzamos un poco más, ¿ya? Yo tengo mi pie acá. Esta es mi línea media. Si yo separo mi pie sin levantarlo o sea, sin levantarlo, lo separo de la línea media, pero sin levantar, sería una abducción. Estoy separando. Si voy para acá, pero sin levantar mi pie, ¿ah? Me voy hacia afuera, pero sin levantar mi pie. O sea, está en el mismo plano. Y si yo me voy a la línea media, sería una aducción. Pero ya cuando yo hago eversión, yo levanto mis dedos. Si yo voy hacia afuera, ¿no? Hacia afuera y mi dedo gordito, como decimos nosotros, queda pegado al suelo, pero he levantado los otros dedos, eso se llama, ¿cómo se llama? Aversión. Eversión, estoy vertiendo mi pie. Pero si yo lo voy hacia la parte media y mi dedo pequeño, el quinto dedo, se queda pegado al suelo, ¿cómo se llama? Pero mi pie va hacia la línea media, se llama inversión. Eso quiero que quede claro, porque esos son los mecanismos que te vas a fracturar el tobillo. Cuando ustedes de repente, los chicos van a visitar a alguien de repente y dice su papá, y se tiran de la pared y caen, ya van a saber cómo rotan el pie. Ah, fue tu fractura. Y lo comprueban con la placa cuando se saca. Entonces, esos son... Espérense que no abrí el... ¿Se ve ahora la placa? ¿Las diapositivas? Sí, Hola. Sí, ya, perfecto. Entonces estamos en los mecanismos de fractura, ¿no? Ya sabemos cuando el peroné solo se lesiona, se llama, puede ser una infra, puede ser una trans o una supra. Pero cuando se lesionan los dos tobillos, ya también puedo hablar de una, ya no una unimaliolar, sino bimaliolar o puede ser trimaliolar. Los mecanismos, inversión. Si yo te le digo, paciente tuvo un estrés en inversión, yo espero encontrar una fractura del peroné en que una infrasindesmal. Si yo digo el paciente tuvo un traumatismo o un estrés en eversión, yo tengo que encontrar una fractura, ¿cómo se llama la fractura? Transindesmal. Pero si el paciente tuvo una abducción y rotación del pie, yo tengo que encontrar una fractura unimaliolar, pero una suprasindesmal. No sé si quedó hasta ahí claro. Sí, doctor, está claro. Perfecto. Ahora la clasificación AO. Nosotros nos han clasificado, dice, el peroné o la tibia se pueden dividir en tres áreas, ¿no? Uno, la parte 1, 2 o 3. La tibia siempre es número 4, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Ahora, la tibia y el peroné yo lo puedo ver en la parte superior, la parte media y la parte inferior. 1, 2 o 3. Pero aquí cambia. En el tobillo no lo podemos, en los malleolos no podemos hablar del número 3. Ya pasa a ser el número 4. ¿Ya? En el tobillo y en la cadera son diferencias. En el tobillo ya no, porque iba a decir, pero en la parte inferior sería el número 3. No. Lo que son malleolos ya no lo consideras parte ya el número 3, lo consideras número 4. ¿Ya? Y eso va a depender. Si es A, cuando solamente está fracturado el peroné, ¿no? Tienes una infra. Cuando es A2, cuando es infrasindesmal, ¿no? Pero también está fracturado el otro malleolo, o sea, es infrasindesmal y es bimalleolar. ¿Ya?
Y la 4A3, claro, esta es infrasindesmal, está fracturado el maleolo medial, pero hay conminución. ¿Saben el término conminución? Varios fragmentos. Múltiples fragmentos. Pero es con minuto, varios fragmentos. Exacto, perfecto, traumatólogos. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Eso me quiere decir. Así lo vamos diferenciando. En la 4.4 ya no es infra, sino es una transindesmal, ¿no? Solamente la 4.4 B1, la B es cuando es transindesmal, ¿no? Pero aquí la B solamente, la B1 es cuando solamente está el peroné. En la B2 están los dos, tanto una transindesmal, perdón, una transindesmal y el maleolo tibial. Y en la 4.44 B3 es una transindesmal, hay fractura del maleolo medial, pero está con minuto o con minuta, como le dice. Y la C ya cuando es una suprasindesmal, pero acá igualito repetimos, la 4 es tibia y peroné, 4 lo que significa maleolos, y la C1 cuando está una suprasindesmal y además tiene la fractura del maleolo medial, ¿no? Perdón, acá sí, acá se abarca. Y en la K necesitamos también, hay una fractura del supratransindesmal y una fractura del maleolo medial, y acá también igualito es, pero ya hay con minuta. ¿Ya? Ese es brevemente para que vean la clasificación AO del tobillo. Ahora, la sintomatología, toda fractura, toda lesión que nos viene, dolor, lo primero que dice es el dolor. Va a empezar y ustedes van a decir, la sintomatología, a la hora viene el examen físico, van a hacer, paciente presenta dolor, y a ustedes le dicen cuál escala, la EVA, qué sé yo, ¿no? El tipo de dolor, ¿no? Ustedes van a decir que el tipo de dolor, tipo pulsátil va a tener un dolor, va aumentado de volumen, que va a ser como va a presentar una hinchazón, equimosis, va a haber una equimosis, un cambio de coloración. Sensibilidad, ustedes lo tocan y dicen, no, no me toque. Deformidad, también está deforme el tobillo. Dificultad para caminar, no va a poder caminar. Y esto es en fracturas cerradas. Y si en fracturas abiertas, va a presentar una herida. Entonces, en su examen clínico, ustedes van a ver todas esas características que presenta el paciente. ¿Ya? Entonces, en toda fractura, y en algunos van a encontrar un chasquido, ¿no? Entonces, si el paciente viene dolor, lo único que te va a decir el paciente va a decir, me duele, va a gritar, va a llegar con un dolor exagerado. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Calmarle el dolor, ponerle una vía y ponerle para el dolor. Lo primero, no esperen llamar todavía al traumatólogo. Ustedes cuando van a estar en su serum, pónganle para el dolor. El paciente les va a agradecer. El dolor es lo que le incomoda al paciente, ¿no? Entonces, eso va a ser la sintomatología que va a presentar el paciente. Entonces, ¿qué poner los primeros auxilios? ¿Qué debemos hacer nosotros, ustedes, cuando estén en su serum? ¿No? ¿No? En su serum, como ya ahorita ya tienen casi todos los teléfonos, todos los traumatólogos, estén ustedes haciendo su serum, y van a decir, doctor, mire, me ha llegado un paciente, pero ya al momento que nos llame, y el paciente me imagino que debe estar con analgésicos. Eso es como una enseñanza. Cuando ustedes pongan analgésicos, pregúntenle si no son alérgicos, porque muchos pacientes son alérgicos, y si ustedes le colocan sin preguntarle los AINES, porque hay pacientes que son alérgicos a todos los AINES, si no pueden ponerle AINES, le pueden poner opioides, ¿no? O si no es alérgico, le ponen los dos juntos, ¿no? Inmovilización, tienen que inmovilizarlo, poner una férula. Miren acá como una férula en la parte posterior, que tienen que anular ustedes la articulación del tobillo. Hay colegas que nos envían, pues, que están haciendo serum muy lejos. Perfecto, no hay eso. Perfecto, yo les entiendo, no hay eso, no hay vendas. Pero si encuentran cartulina, encuentran cartón, miren este paciente cómo le han hecho una férula. Lo que tienen que hacer es inmovilizarlo, el tobillo. Y si están en un centro ya donde haya rayos, le van a pedir su radiografía, ¿no? Pero si no están, lo van a derivar. Pero inmovilícenlo, pongan sus analgésicos para el dolor, ¿no? Y después o lo derivan a un centro de mayor resolución o le ponen, ¿no? O le sacan sus radiografías. No se olviden de eso al paciente. El paciente los va a agradecer porque el dolor es inmenso, el dolor, ¿no? Bueno, no se compara con el parto, dice que son 20 fracturas como un parto, pero imagínense. Ahora, ya
tenemos la clínica, ya sospechamos de una fractura, ¿qué radiografías le debo pedir al paciente? ¿No? Tengo que pedirle, mínimo son 2 tipos de radiografía. Una radiografía antero-posterior, AP, que voy a ver esta imagen, ¿no? Voy a ver la imagen y voy a pedirle una lateral. ¿Se acuerdan que les dije que tenía, el tobillo tiene 3 malleolos? Miren, acá hay un malleolo, el malleolo lateral, el pediolo medial, el malleolo lateral, y miren acá, miren, este extremo de acá es más distal que este extremo de acá. Este es el tercer malleolo. No sé si lo logran ver ahí en la plaquita. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, ahora ustedes, ¿no? Pidan ustedes, ya saben, paciente que te viene con traumatismo, ya puede ser en eversión, inversión, aducción, rotación, que le van a preguntar ustedes, van a la sintomatología que va a tener el paciente: deformación, hinchazón, dolor, ¿no? Y limitación para deambular. Ustedes le piden las radiografías. ¿Qué incidencia? Antero-posterior, o sea, voy a mirarlo de frente y voy a pedirle una lateral o de perfil. ¿Por qué? Porque voy a ver cuántos malleolos tiene. Si en el malleolo lateral voy a ver que es infra, puede ser que sea trans o puede ser que supra. Puede ser que, que sean los 2 malleolos bimalleolar, y si son 3 malleolos, una trimalleolar. Entonces, ¿y qué debo ver? Ya le tomé la placa. Yo le he tomado la placa, ¿no? Miren, si ustedes pueden ver, vamos a retroceder el anterior, ¿no? Miren, en la P, yo tengo que buscar estos espacios, ¿no? Miren estos espacios que está entre la mortaja y va a estar entre el astrágalo. ¿Sí lo ven el espacio? Y acá, mira, ven una sombra entre la tibia y el peroné. Acá vemos, miren cómo la tibia ingresa una parte al peroné. Se entrecruzan. ¿Lo pueden ver ustedes? En la P. Sí, Y hay doctor, un sí, espacio doctor. más oscurito de acá que vemos acá, ¿no? Se ve. Sí se ve. Esos tienen sus medidas. Miren. El espacio, acá vemos, el A es el espacio claro medial. El B es el espacio claro tibio astragalino. El C es el espacio claro tibio peroneo. Y el D es la sombra o sobreposición tibio peroneo, ¿no? Tibio peroneo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si esto lo encuentro, como vimos, esto aumentado? Puede ser una luxación, pero la sindesmosis está íntegra. Si esto aumenta, significa que la sindesmosis se rompió la sindesmosis. Y la sindesmosis, cuando se rompe, sí tengo que operar al paciente. Miren, ¿cuánto mide el espacio claro? Dice, espacio claro medial, que es este espacio de acá. Aquí lo ven el espacio. Mide 4, tiene que ser menor de 4 milímetros. ¿Ya? El espacio claro. Si este espacio es mayor de 4 milímetros, nos dice que se lesionó ¿cuál? ¿Qué ligamento? Si el A es mayor de 4 milímetros. ¿Qué se lesionó? ¿Qué ligamento? Deltoideo. El deltoideo, perfecto, el deltoideo. Ahora, yo tengo que ver la sombra de la tibia y peroné. ¿Qué pasaría? Me dice que la anchura de la, aquí donde dice sindesmosis, la anchura de la sindesmosis va del borde lateral del malleolo posterior al borde del malleolo peroneo. ¿Qué pasaría si este espacio, el C, es mayor de 5 milímetros o el D es mayor de 10? Porque miren, la sombra debe medir 10, acá parte de abajo viene la sombra, ¿no? Este espacio, la C, que es el espacio claro tibio peroneo, y la D, que es la sombra. Si el espacio claro es mayor de 5 milímetros o la sombra es mayor de 10, ¿qué nos quiere decir? ¿Quién se lesionó? ¿Qué ligamento une el peroné con la tibia? ¿Cómo se llama ese sistema de ligamento? La sindesmosis. Sindesmosis. La Sí, pero no. sindesmosis, perfecto. Entonces, con una placa, ojo, en la radiografía yo no voy a ver ligamentos, lo veo con una ecografía o con una resonancia. Si yo veo con radiografía y con tomografía veo hueso. Entonces, si estos espacios aumentaron, significa que si se aumentó el espacio claro, tibio peroneo, o la sombra tibio peroneo, dijo, se rompió tu sistema de sindesmosis. Pero si el espacio el A veo que se rompió, ¿no? Se rompió o aumentó mayor de 4, nos dice que se lesionó el ligamento deltoideo, ¿ya? Entonces, esas son las medidas radiológicas que debemos buscar nosotros. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Si yo veo que hay el espacio claro, el espacio el espacio tibio peroneo normal, lo veo que están conservados, es un tratamiento conservador, ¿no?
Incluso hubo una fractura, pero la fractura no estuvo desplazada. Entonces yo le voy a poner un yeso, ¿no? Y los yesos, hay tibio perio, yo busco el TAT, hay tubérculo anterior de la tibia, hasta una parte anterior de los dedos. Ese es tibia perio. ¿Por qué? Porque voy a anular ¿cuál movimiento? La flexoextensión que hace el tobillo, ¿no? O puedo usar algunas escayolas. Estos son los tipos de escayola que puedo utilizarlo al paciente. Ahora, ¿pero qué veo si hay una fractura ya desplazada? ¿Cuál es el tratamiento? Miren, este es el tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué le he puesto solamente, miren acá? Primero voy a ver, ya lo operé, este paciente está operado. Miren el espacio claro tibio, pero el espacio claro del acá el inferior. Miren cuánto tiene. Está en su posición, tiene menos de 4. Como vemos, la tibio peroneo está en su posición, tiene este menor de 10 y este es menor de 5. Pero acá, ¿qué tipo de fractura fue? Que solamente le puse en el peroné. Una fractura unimaliolar, solamente un maliolo, porque ¿cuántos maliolos tenemos? 3. 3. Es perfecto. Acá fue nada más el maliolo lateral. Vamos a otro. Miren el tratamiento acá. ¿Qué tipo de fractura fue? Bimaliolar, ¿verdad? Miren acá. Se ha colocado una placa en el maliolo lateral y en el maliolo medial se ha puesto solamente unos clavos, porque acá son los fragmentos muy pequeños, no se puede poner una placa. Acá sí se puede poner un platino o una placa que ustedes lo conocen. Entonces, este es otro tipo bimaliolar. Miren el tratamiento de una fractura trimaliolar. ¿Qué tipo de fractura? Si acá está el trazo de fractura, ¿qué tipo de fractura es esta del maliolo? ¿Una infra, una trans Supra. o una supra? Miren la fractura, no sé si lo logran ver acá la fractura, donde está la flechita. Supra. Supra Supra, ¿no? Miren la platino hasta dónde sí, llegó, ¿ya? También operé, se puso un tornillo en el maliolo medial, entonces fui maliolar. Pero si ustedes ven acá, hay dos tornillos que van, uno de atrás hacia adelante y un tornillo de adelante hacia atrás. No sé si lo logran ver. Sí, sí, doctor, sí, sí. Y acá, miren, donde está mi flechita, voy a pasar. Acá hay, no sé si lo logran ver, acá hay una fractura del maliolo posterior. Entonces, las fracturas pueden ser unimaliolares, trimaliolares o bimaliolares y trimaliolares. Los tres tipos de fractura que hay, ¿ya? De tobillo. Miren, acá, si ustedes pueden ver, cuando se lesionó la sindesmosis, ¿no? Vemos acá que hay una fractura y los espacios estaban muy abiertos, ¿no? Yo lo fijo, lo pego, porque con esta placa yo he operado lo que es una fractura supra, porque acá está la fractura, ya lo operé, pero veo que la sindesmosis está abierta, entonces yo coloco 1 o 2 tornillos, voy a colocarlo acá. Miren acá, por ejemplo, en la parte superior, he colocado un tornillo a través de la placa. Acá hay dos tornillos, uno a través de la placa y uno fuera de la placa. ¿Con qué finalidad? De unir la tibia y el peroné. Cuando yo uno, ¿qué voy a hacer? Que se peguen la sindesmosis, ¿ya? Entonces yo puedo operar, porque miren, es diferente acá. Aquí, ¿hay algún tornillo que une los dos, la tibia y el peroné? No hay acá, ¿no? Si nos vamos acá, sí. Sí están que unen, miren. Entonces, aquí hubo una fractura. Aquí solamente hubo bimaliolar, que fue el maliolo lateral. Solamente el maliolo lateral unilateral ha sido nada más, unimaliolar. Pero además tenía abierta la sindesmosis, estaba lesionada la sindesmosis. Yo tengo que poner un tornillo que una la sindesmosis, ¿no? Y vemos acá cómo fracasó. Miren cómo el espacio medial, el espacio claro medial, miren cómo se ha abierto. Por eso se han roto los tornillos, ¿no? Si ustedes comparan, miren cuánto menos, tiene más de 4 milímetros este espacio claro medial, ¿no? Bueno, hemos terminado lo que es fractura de tobillo. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, ¿cuáles son las posibles complicaciones Perdón, de una... no te escuché. Espérate un ratito para aumentar el volumen de... Sí, le decía, ¿cuáles son las más probables complicaciones en el tratamiento quirúrgico de este tipo de fractura? Miren, en toda fractura hay complicaciones, por eso, primero es, tú cuando haces lo podemos dividir en agudas o en crónicas. Por ejemplo, tú cuando haces una cirugía tienes que hacer un corte. Y ese corte significa que ya ingresaron gérmenes. Una de las primeras es una infección, que se infecte la herida.
¿no? Y si se va a infectar la herida, tienes que poner el antibiótico. La segunda ya, ¿no? Puede ser que ya te fracase el implante que has puesto. Por ejemplo, acá como se han roto, significa que no estaba, la biomecánica no estaba bien asegurada. Entonces, ¿y esto qué me puede decir? A que el paciente, ¿no? Se altere la forma y ya me produzca una artrosis que no pegue la fractura, que se llama una pseudoartrosis, y la necrosis, el hueso se puede necrosar. Pero las primeras, por eso ustedes algún día cuando van a operar, siempre a su paciente lo van a citar los primeros días, después de 2 semanas hasta 3 semanas, dice, ah, no, para ver cómo está la herida. Pero no te preocupes de la fractura. Después ya pasado el mes le sacas una placa para ver ya cómo está el implante, pero ya pasaste la primera complicación que son las infecciones. Entonces, las complicaciones que puede haber, las agudas siempre son las infecciones de heridas quirúrgicas y las crónicas ya puede ser una pseudoartrosis, puede ser una mala unión, una unión viciosa, una consolidación viciosa, ¿no? Pero eso en general en todas las fracturas te pueden producir eso, ¿no? No sé si hubiera otra pregunta. Y acá en el tobillo también me falta el tratamiento cuando ya serían las secuelas de las fracturas, ¿no? Cuando yo puedo poner hasta prótesis, puedo poner artrodesis, ¿no? Unir el tobillo con los dos huesos, pero ya no va a haber movimiento. Puedo poner una prótesis de tobillo, que ya hay prótesis de tobillo. Doctor, una consulta. Sí, Bueno, si es que nosotros pues llevamos de repente, no sé, hacer prácticas o a ingresar al internado en hospitales del MINSA, por ejemplo, el hospital regional en el que usted está, ¿no? Nosotros, ¿a qué tipo o cuáles serían los analgésicos o los opioides a los cuales tendríamos más acceso para ponerle la vía al paciente y calmar el dolor? ya. Mira, primero lo que me les digo, no se olviden nunca de preguntar si son alérgicos. Ha pasado con algunos colegas que se olvidaron y al final los procesos médicos legales están, pero a la orden del día. Pregúntele. Si ustedes ven que el paciente no es alérgico a AINES, generalmente nosotros le ponemos, ustedes van a ver casi todos, el metamizol, ¿no? Y lo unimos con un opioide débil, que es el tramadol, ¿no? Y a veces el tramadol a muchos pacientes les causa vómito, pero tú no sabes quién le va a causar y no, entonces tú le agregas un dimidrinato. Entonces, en un suero de 1000, nosotros generalmente le ponemos 3 gramos de metamizol, le ponemos 100 miligramos de tramadol y un dimidrinato. Esto sí es un paciente pues joven, digamos, porque a un paciente de una tercera edad no le puedes poner un cloruro a chorro porque se va a encharcar, como decimos nosotros, y después le va a causar secuela. Entonces le podemos poner nosotros solamente en un frasquito de 100, 2 metamisoles, un tramadol y un dimidrinato, y eso lo vamos pasando cada 8 horas. Generalmente eso, pero si el paciente, ¿no? No le calme el dolor, habría que probar a AINES, ¿no? Más AINES, como el ketorolaco, le puedes poner el diclofenaco, entonces eso le puedes probar también al paciente. Ahora, ustedes van a escuchar, no, pero los AINES no se dan en las fracturas, los AINES no se dan en las fracturas. No sé si habrán escuchado ustedes eso. No, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da? Porque para que yo consolide el hueso o pegue el hueso, ¿no? Yo tengo que empezar desde el hematoma, o sea, desde la inflamación. Y como son AINES, son antiinflamatorios, van a inhibir la inflamación. Pero generalmente no se da después de unos ciertos días, después de una semana, en los primeros días sí, porque les va a calmar el dolor, porque el paciente lo que te dice es el dolor. Tú operas un paciente y está que te llama, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, el familiar está que dice, doctor, tiene dolor, tiene dolor. Entonces le puedes aplicar AINES, ¿no? Sí, porque algunos pacientes no te toleran los opioides, vomitan y vomitan, le das AINES. Por algunos pacientes que son alérgicos a los AINES que no le puedes dar, le puedes dar ya también su opioide. En Europa utilizan ya la morfina, porque el dolor de las fracturas es muy alto. Acá no utilizamos morfina. En Estados Unidos, de frente llega el paciente fracturado, su morfina de frente. De lo que te causa adicción, sí, pues, pero paciente debemos calmar el dolor, ¿no?
Ustedes van a encontrar, por ejemplo, van por los hospitales, ¿qué le están poniendo? Metamizol con su tramadol y algunos ponen con su dimidignato. Van a ver en la teoría, en la práctica, que van a ver los analgésicos, van a ver. ¿Ya? Ya pues cuando el paciente ya están de todos los fármacos, por ejemplo, o tienen muchos fármacos, ya pues habría que pensar, porque algunos pacientes, pues, algunos fuman un poquito de droga y los analgésicos no le van a hacer mucho efecto, ¿no? No le van a hacer mucho efecto. Ahora, también te ves dentro, como alguien me preguntó de las complicaciones, yo tengo que preguntarle al paciente, por ejemplo, cómo va a fracasar un poco aquellos pacientes, por ejemplo, que fracasan la consolidación, o sea, que pegue el hueso. Algunos pacientes son fumadores, el fumador no hace que las fracturas pegue bien, los diabéticos tampoco hacen que pegue bien, el sobrepeso, porque va a haber un sobrepeso y eso te va a alterar la fractura. O sea, hay condiciones tanto del paciente, tanto del médico, del cirujano que realiza, que no queda bien la reducción de la fractura. El paciente a veces tú le dices no camine y te camina de frente, tú lo mandas a su casa y ese día está caminando. O sea, hay varios factores que influyen en la alteración, en las complicaciones de las fracturas. Por ejemplo, en las fracturas expuestas, ¿no? Las fracturas expuestas hay que pensar si le ponemos o no le ponemos un platino o una placa. ¿Por qué? Porque se puede infectar y después la placa ahí se queda el germen y después el hueso termina con una osteomielitis, ¿no? Pero generalmente ponemos eso, el metamizol con el tramadol y agregar un dipirinato. Pero en otros países ustedes en bibliografía van a leer ustedes y de frente le dicen, llegó el paciente, se le puso tantos de morfina. Se le pone morfina en algunos pacientes. No sé si hay otra pregunta para pasar ya nos queda 40 minutos, nos queda para ver dos tipos de fracturas, de calcáneo y astrágalo. Tenemos tiempo hasta las 6:30, doctor. Sí, ya, pero ¿qué horas son ahorita? Todavía 4:44. nos queda. 1 hora y media. Sobrado, chicos, nos vamos, tomamos un cafecito y retornamos a clase, creo. No sé, si alguna pregunta, ¿alguien más quiere una pregunta? Miren, yo me acuerdo cuando estaba así como ustedes, no preguntaba mucho, no me gustaba preguntar, pero el día que me fui al Serum, ahí sí, decía yo, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no hice? Porque nos ayuda mucho. Ahora la ventaja que tienen ustedes, pues que está el celular a la mano y ya conocen a los médicos. Doctor, tengo un paciente, así me llaman los... Disculpe, Doctor, tengo un paciente, tendríamos- ya, ponle esto, ya, doctor. El fregado es cuando te toca 3, 4 de la mañana, porque a veces no contestamos el celular a esa hora, salvo que estés de guardia y si le contestas, pues, ¿no? No, pero ya se tienen uno, dos, siempre más de dos tienen que llevar a cada especialista su teléfono y ahí llaman, muchachos, ¿no? Y siempre va a aparecer, siempre. Ahora, en las fracturas expuestas, lo primero que tienen que hacer ustedes, lo primerito, ante toda fractura expuesta, por regla general, pongan primero el antibiótico. Primerito pongan el antibiótico, ¿no? Pongan su antibiótico. Lo primero llega un paciente, ustedes que está el paciente llega hasta con su torniquete, bien amarrado, bien sujetado, ingresa a emergencia. Ustedes se ponen todavía, y la enfermera está a su ladito, más si te gusta la enfermera, sí, mire lo que veo acá, olvídense de eso, pónganle su antibiótico, es suficiente, y después ya hagan lo que ustedes, laven todo. Siempre examinen el sistema vascular y el sistema nervioso, porque cuando ustedes van a hacer por Serum, a veces ahorita ya hay bastante alumnado, no les va a tocar cerca, les va a tocar lejos. Siempre vean ustedes, palpen el pulso, verifiquen si hay movimiento. Por ejemplo, en el tobillo verifico si hay movimiento de mi pie hacia arriba o hacia abajo, o ya de los dedos, porque si hay lesión del nervio no va a hacer eso. Antes de hacer cualquier procedimiento, ya anótenlo en la historia, ponga el paciente no moviliza dedos, paciente no se palpa tal arteria. ¿Qué importa si nos equivocamos? Por equivocarnos ahí poniendo la historia no va a pasar nada, pero si lo omitimos, sí nos va a pasar nada. Que después llega, mira, acá el paciente ha puesto, mira, que no tiene pulso, y tiene pulso, dicen los residentes, pero ¿qué importa? Pues la cuestión es que lo mandó al paciente y estaba previniéndose él, el paciente, el doctor, que tenga o no tenga, se equivocó, está aprendiendo, todos estamos en este ambiente de aprender. Hoy, si tú fueras sabio, no hicieras eso, estuvieras en otro lado, estuvieras en la luna solo ahí. Entonces, eso es lo importante, verifíquelo.
Primero pongan antibiótico a su paciente, pónganle para el dolor, porque el paciente les va a agradecer, porque ustedes alguna vez, Dios no lo permita, que ustedes tengan una lesión, ustedes me van a llegar por dolor, a ustedes no le va a importar qué tipo de fractura que tengo, que está sin desmal, infratindesmal, no le importa. Yo vengo para que me calme el dolor en su primer momento. Luego que me calme el dolor, recién voy a actuar yo. Calme, pongan antibiótico, su analgésico, antibiótico si estuviera abierto. Y después inmovilícenlo. Pero si es fractura expuesta, hagan su lavado. Pero siempre no se olviden de ver el sistema vascular y el sistema nervioso. Es muy importante acá. Muy importante. Acá, claro, no hemos hablado mucho que son las lesiones nerviosas porque puede haber lesiones nerviosas del tibial anterior, del tibial posterior, del peroneo, de la arteria tibial anterior, de la arteria tibial posterior, de la arteria tibia. Muchos pacientes te llegan con esa lesión. Yo hace 2 meses me llegó un paciente con una lesión, una fractura expuesta de tobillo, ¿no? Pero ya estaba comprometido también la parte distal de la tibia. Sus dos arterias, tibial anterior y tibial posterior, estaban rotas, ¿no? Estaban seccionadas, como se dice, ¿no? El término es seccionadas. Completo, les enseñé. La ventaja que no se había desangrado el paciente, no sé qué habrá pasado, había hecho un trombo y no se había desangrado, porque el paciente hacía un shock hipovolémico y no lo veíamos nunca, ¿no? En ese aspecto hacemos una interconsulta cardiovascular nos dice, mira, no hay solución, ¿qué hay que hacer? Amputar el pie, ¿no? Entonces, pero ya notamos en la historia que no había comunicación, la arteria estaba seccionada. Eso nos sirve a nosotros y se le enseña al familiar, ¿no? Pero ustedes en su historia sí tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo, tocar el pulso, ver si hay movimiento ante una fractura, sea por cerrada o abierta, ¿no? Poner su analgésico y poner su inmovilización y ahí sí, mandarlo a otro centro, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Doctor, una consulta. Sí. Después de este tipo de tratamiento quirúrgico, más o menos en cuánto tiempo puede el paciente volver a realizar sus movimientos habituales? Mire, cuando hacemos una fractura, eso va a depender del trazo de fractura también, ¿no? Si vemos una fractura que, por ejemplo, vemos unimaliolar, si es trimaleolar, si es bimaliolar, nos va a esperar un poquito más de tiempo. Generalmente viene un paciente, la radiografía dice que a los 3 meses ya hay que ponerle carga total, ¿no? Por ejemplo, si yo el paciente lo opero y después lo veo con sus muletas, pero ya está pisando, es una carga parcial. Cuando no pisa, no hay apoyo. Cuando ya le empiezo a pisar, a poner, pero no todo el peso de su cuerpo, es una carga parcial. Y una carga total es cuando ya está sin muletas. La fractura, por digo, va a depender del trazo de fractura, del paciente también, de su constitución anatómica, del estado nutricional, ¿no? Y yo general, la bibliografía dice a partir de los 3 meses ya ponle carga total. A los 2 meses ya le estás poniendo carga parcial, ¿no? Carga parcial. Por ejemplo, el paciente con fractura de tobillo mínimo tiene para 3 meses, ¿no? 3 meses ya tiene para estar en para y después va a rehabilitación, todo se a unos 6 meses que vuelva a su actividad normal que el paciente tiene, de 3 a 6 meses. Hay unos pacientes que no tienen una fractura unimalleolar también, y ya a los 2 meses, 3 meses ya están, 2 meses ya están asentando el pie. La ventaja, por ejemplo, de poner yeso y poner un platino, por ejemplo, en el yeso va a estar inmóvil, no lo va a poder movilizar y después los tendones va a quedar un poco rígido. Y la cirugía sí, tú lo operas y al día siguiente ya lo estás haciendo moviendo el tobillo, ¿no? Pero por eso te digo, también va a depender del traumatismo, del trazo de fractura, de la anatomía, ¿no? Por eso a veces te llaman, dice, doctor, tengo un paciente, mire, tengo este paciente, todavía te dicen, ¿y cuánto me cobras? Pero le digo, no sabemos qué es lo que tiene, si hay que poner una placa, hay que poner tornillos, siempre. Nosotros sabemos que hay fractura, pero necesitamos ver la anatomía de la fractura. ¿Cómo lo vamos a ver la anatomía? A través de una placa, pues. Ojo que nuestros colegas, nosotros los hueseros ya te ponen yeso, ¿ah? Y hay pacientes que me vienen con yeso, pero lo que no sabe el huesero que tú le tienes que reducir primero y después
2 o 3 meses sacarle el yeso, ellos lo sacan, le ponen, a la semana le retiran, le ponen y le ponen a la semana, pues, ¿no? No sé si alguien se había, bueno, si alguien se ha fracturado de ustedes el tobillo, de esguince, todos se han hecho esguince, la mayoría se ha hecho un esguince. ¿Quién no se ha torcido el tobillo? ¿Quién no ha dado un mal paso en su vida? Todos se han torcido el tobillo. O sea, que es bien difícil que me digan, no, no me he torcido. Fue leve, en algunos fue leve, pero lo hubo. O sea, alguien que me diga, alguien que no se ha torcido el tobillo, ¿no? O ha tenido un esguince. Doctor, doctor, Sí. en mi caso yo sí he tenido una lesión en el tobillo por ¿Fractura? no, perdón, Esguince. esguince, pero por jugar, pues, bueno, deporte, ¿no? Por fútbol y me patearon directamente Ya. en el maleolo y pues me dolió Lateral. bastante. Medial. Ya. Entonces, me llevaron al médico y pues, de emergencia, me sacaron una placa, no había nada. ¿De Pero a fractura? veces, Nada de fractura. no había nada. No había Solamente trazo me de dijeron, fractura. que, claro, sí, sí eres 15. Pero después, a veces cuando camino me duele un poco, ¿no? Un poco extraño porque Ya. sí, bueno. Y te ha quedado un poco digamos, tú lo tocas y está aumentado de volumen esa zona. No, doctor, pero cuando toco, por ciertos, bueno, en ciertos momentos siento dolor, eso sí. Ya. Mira, tú ves mis manos acá, ¿no es cierto? ¿Qué Ajá. ligamento te lesionó? El, el medial, Ya, ¿cómo se llama ese ¿verdad? ligamento? Colateral medial. Ya, pero su nombre, el deltoides, ¿verdad? Ah, Deltoideo. sí, deltoides. Ya. Mire, acá están mis dedos, así debe estar, así fue tu ligamento, así. Entonces, pero tu ligamento se rompió, hizo esto de acá, se rompió tu ligamento. Entonces, al romperte estos ligamentos, después se tiene que fibrosar e entrecruzarse las fibras. Pero a veces cuando no nos hacen caso a los traumatólogos, le dice al paciente, no camines, mínimo unos 7 días. A ver, a ver quién es Valeria López Velázquez, a ver un ratito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Luego que te rompes, las fibras quedan así, empiezan a entrecruzarse las fibras nuevamente. Entonces, esas fibras cuando se entrecruzan, ya no se entrecruzan longitudinalmente, sino ya se encuentran, por ejemplo, alteradas, así, ya no son horizontales, sino ya transversales, y ahí queda un dolor remanente. Entonces, habría que sacarte una ecografía y ver qué es, ¿no? Si, cómo está, de repente está, la fibrosis que ha hecho está muy aumentada y a veces tienes dolor, pues, ¿no? Y hay que ver, sacarte una placa para ver si no hay alguna alteración, como ahí, cómo ha quedado el espacio claro medial, ¿no? Hay que ver cómo está esa articulación, porque a veces tú tienes lesiones y el cartílago se lesionó y ya queda lesión de cartílago y a veces tienes dolor y perenne. Muchas veces pues les hacen una hasta resonancia para ver cómo está el cartílago. A veces se lesionó el cartílago, claro, no, el cartílago no veo en la placa, ¿no? Y a veces lesiones de cartílago o la fibrosis que ha hecho el ligamento colateral medial no ha sido tan bueno y el paciente tiene dolor. ¿Por qué de repente caminaste muy rápido? No sé, la verdad, no sé. ¿Ese qué tiempo ha sido la lesión que has tenido? 10. ¿O su compañera? Hola. Una pregunta en cuanto a las lesiones, la fractura de Recording tobillo. in progress. Bueno, ya creo que no hay Creo que preguntas. no, doctor.
Ya creo que no, ya. Ahora sí nos vamos a lo que son las fracturas de calcáneo y astrágalo, ¿no? ¿Ingresaron todos? Esperamos. Ustedes díganme. Faltan unos pocos nada más.